Oscar, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Lino? Buenos días a toda la mesa. Bueno, en principio a mí hay algo que me preocupa de manera muy importante. Estamos hablando de temas o se habla públicamente en la agenda, de temas de prevención de la delincuencia, tema de seguridad pública, pero ¿qué pasa con el tema de la seguridad humana? ¿En qué sentido se están dirigiendo acciones concretas que vinculen las estrategias para prevenir del delito y las alternativas para que los individuos, los jóvenes, puedan acceder a mejores condiciones de vida? Y otro elemento también muy importante, se acaba de iniciar un programa de prevención social de la delincuencia con participación ciudadana. A mí no me queda claro todavía cuál es el criterio que siguieron primero para seleccionar los centros urbanos donde se van a poner en práctica diversas medidas. Y por otro lado, ¿cuál es la participación social? ¿En qué consiste la aportación de la ciudadanía? Recientemente hubo en el Palacio de Minería unas mesas de trabajo, en algunas de ellas coordinadas por gente tan seria como Clara Hussitman, a la cual invitaron, que esperemos que de ahí surja alguna visión concreta. Me preocupa que siendo el tema, por ejemplo, de Ciudad Juárez, un tema emblemático, en cierto sentido exitoso, de prevención, se quiera repetir al resto del país, porque el país no es Juárez y tiene sus propias diferencias regionales culturales. También nos acompaña el día de hoy la doctora Patricia Olamendi, integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pati, mucho gusto, bienvenida, Pati. Muy buenos días, Nino, muy buenos días al auditorio y a esta mesa. Yo creo que es importante destacar que todos y todas esperábamos alguna idea clara de por dónde en materia de seguridad. Teníamos muchas expectativas. Tenemos muchas expectativas. Han pasado 4 meses. Para construir algo conceptualmente 4 meses me parece que es mucho, aunque debieron de haberlo traído ya. Me parece que hasta ahorita no terminamos de tener una idea clara de qué se quiere en materia de seguridad. Destruyeron una dependencia, la Secretaría de Seguridad Pública, reforzaron y ahora construyeron un monstruo en gobernación, donde cabe todo, ¿verdad? Por un lado está policía, por otro lado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por otro lado esto disque prevención social del delito, que tampoco hay 4 cuartillas claras de qué se busca. Y lo que sí es real es que el clima de violencia en México no ha bajado. Lo que sí es real es que no solo es el norte, sino el centro y el sur, en donde ya vivimos episodios de violencia que no habíamos vivido como algo cotidiano. Entonces, la pregunta es, frente a un tema tan serio, tan grave, tan fuerte, que es la razón de ser de los gobiernos, no hemos podido tener una respuesta ni una línea de por dónde realmente se va, para decir nosotros, bueno, yo quiero participar, por supuesto, creo que todos queremos participar en que exista seguridad en el país, la necesitamos, es que no sabemos por dónde. Vemos a los mismos personajes de antaño, lo cual me preocupa, ¿no? O sea, el mismo personaje de antaño con toda esa carga, inclusive de temas que a mí me preocupa muy serio y que va ligado a la inseguridad, el tema de la corrupción. No he escuchado una sola palabra en relación a cómo vamos a combatir la corrupción en los ámbitos internos de Procuración y Administración de Justicia, donde es evidente que no hemos podido hacer nada. Qué lástima que tengamos que hacer un memorial a las víctimas y no podamos darle un resultado de investigación. Me parece que es patético lo que está sucediendo. Yo estoy impresionada en negativo, creyendo que podíamos escuchar algún discurso por lo menos coherente. No solamente no hay discurso, mucho menos hay acciones. También nos acompaña el licenciado Jorge Amador, director de Seguridad Pública del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Nino. Tengo algunas coincidencias con lo que han manifestado los compañeros de la mesa, particularmente las compañeras, y como director de Seguridad Pública Municipal en ESA tengo un punto de vista especial. Yo diría que todavía es poco tiempo para enjuiciar la nueva política. El problema es que podemos prever que si vamos por ese camino al rato, aunque pase mucho tiempo, no va a haber buenos resultados. ¿A qué me refiero fundamentalmente? Nuestra experiencia nos dice que un factor fundamental de la inseguridad y de la violencia es precisamente la delincuencia que se aloja en las instituciones.
llámense ministerios públicos, llámense corporaciones policiales. Y efectivamente en las nuevas definiciones políticas no hay un solo renglón sobre ese tema, y eso es muy preocupante y es muy delicado. Particularmente yo diría, para toda corporación, la tarea fundamental es ejercer un mando único al interior, y no existen mandos únicos. Cuando alguien llega a dirigir una corporación se da cuenta de que hay diversos mandos: el mando de la delincuencia policial, el mando de los que venden la seguridad pública como privada, etcétera, etcétera. Y eso no lo veo. Se da por supuesto que la Policía Federal es buena, se da por supuesto que las policías estatales son buenas, y eso no es cierto. La de Nezahualcóyotl. La de Nezahualcóyotl nos va a costar mucho trabajo ejercer. No es bueno. No es bueno. Así es. También nos acompaña el día de hoy el doctor Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Jaime, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Pues mira, yo creo que en esta mesa encontramos muchas coincidencias, porque lo que observamos es que la inseguridad se mantiene en el país. Como tú decías al inicio, los muertos pues siguen dándose, ¿no? Las mismas cifras. Y tal vez el cambio más perceptible sea el intento de silenciamiento del gobierno federal, como si no ocurriera nada, ¿no? En los propios medios de comunicación, con algunas excepciones, este asunto de la inseguridad ha pasado a segundo término o a tercer término. En el uso del discurso político, al principio se preveía o se notaba que había la intención de realmente hacer un cambio de estrategia, una modificación de la estrategia, como a través de dos principales instrumentos: un incremento del gasto social, a favor sobre todo de los municipios más pobres del país, y por otro lado, pues una cierta reforma a la vida municipal, pero los hechos han contradicho esa circunstancia. Yo estoy convencido, como dice Jorge Amador, como lo decía hace un momento, que el gran cambio en la seguridad pública en México tiene que realizarse de abajo hacia arriba, es decir, fortaleciendo la vida municipal, la vida institucional del municipio, no solamente por lo que tiene que ver al fortalecimiento, a la capacitación o profesionalización de policías municipales o a nivel de los estados, la capacitación y profesionalización del Ministerio Público, sino toda la vida municipal, el presupuesto municipal. Licenciado Gerardo, perdón. Doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación, Nino, es un placer, un gusto estar aquí con todas las colegas y los colegas que han ya expresado su opinión tan clara en este tema. Yo creo dos cosas en este momento. Primero, que efectivamente sí hay, como ya se dijo, una tardanza en el desarrollo del modelo que debió de haber estado preparado antes. Y por otra parte, también creo que hay que ver cuáles son los factores que pueden incidir para efectivamente hacer la reducción en los temas de seguridad pública, es decir, los niveles de violencia y en la construcción de un nuevo modelo de seguridad pública. Y efectivamente yo creo que si no están claros estos puntos y estas perspectivas, si seguimos generando elementos, no vamos a poder lograr lo que nos proponemos, que es tener un México seguro y con justicia y con pleno respeto a los derechos humanos. Voy a ser sintético, si me lo permites. Sí, eres Mira, amable. En primera instancia yo veo 4 o 5 factores que son los elementos que te generaron el problema que hoy tienes en el país. Primer elemento, un intento desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal anterior de atacar al Ministerio Público, a los enfrentamientos con Medina Mora, el enfrentamiento con Chávez y posteriormente con la Procuradora, que es la constante, pero esa constante también se vio en un enfrentamiento a toda autoridad que se le opuso a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio pasado, es decir, a los procuradores estatales y a las procuradoras, a los agentes de la policía en términos generales. Quisieron hacer un control centralizado que no dio resultados.
porque te generó enfrentamiento y desbaratamiento de las instituciones locales, es decir, tuviste problemas y no las sustituiste con nada. El segundo aspecto que hay que tener ahí presentes es obviamente la lucha entre los carteles. Y luego una muy mala planeación a la hora de meterle los recursos a los municipios de Subsemun toda la administración pasada. Se abandonó el tema de la prevención social del delito prácticamente hasta el último año. Hubo una ley de prevención social del delito. Tiene confusiones esa ley porque te dice que la prevención social del delito es la prevención situacional. Ahí ves la influencia de García Luna para meter ese asunto de prevención situacional, que es claramente un asunto de prevención del delito, pero no social, sino de otra naturaleza. Y luego de eso tienes otros aspectos que tienen que ver, desde luego, con el proceso de la reforma judicial. Los estados como Chihuahua, Morelos, Zacatecas y Oaxaca, donde se pusieron códigos hipergarantistas, son los estados que tienen mayor incremento a la actividad delictiva porque te generaron modelos no equilibrados. Hay un señor que viene aquí en unas semanas, ¿verdad, doña Isabel?, que se llama Alberto Binder. Ese señor es responsable del aumento a la delincuencia, él y sus alumnos. Varios de los que están en ProDerecho y en USAID, pagados por el gobierno americano, son el responsable de miles de muertos en este país, por sus ideas hipergarantistas. Y esto hay que decirlo, y la próxima semana que venga, o el próximo vez que venga, todo el mundo le tiene que preguntar por qué viene a meter aquí modelos que sabe que no han funcionado, como en Guatemala. Lo que el modelo mexicano de justicia requiere es un sistema equilibrado, derechos para el imputado, derechos para la víctima, es lo que está en la Constitución, y sin embargo le dejan, como en el caso de Chiapas, la posibilidad de hacer otro nuevo código que no permite la investigación policial y no le da a los policías municipales y a los policías estatales y a los policías federales la capacidad de investigación. Ojo con la reforma judicial, y particularmente ahorita que se están desarrollando en el Senado de la República los foros dirigidos por muchos de los alumnos de Binder, desde aquí lo denunciamos, que tienen tomada la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, los alumnos de Binder, y que pretenden que los que criticamos no tengamos ni siquiera voz ni representación ahí. Estamos contra eso, y ese es un factor central. Mientras no reconozcan que una parte del problema de la violencia deriva de la mala implementación de la reforma judicial, estamos mal. Ahora, con todos estos elementos ya podemos analizar hacia dónde vamos, qué es lo que te va a definir si este gobierno va a poder o no otorgar una seguridad al pueblo. ¿Qué es lo que te va a definir? La reforma judicial, primer punto. Segundo punto, ¿cómo van a implementar los elementos de todo el programa de prevención social del delito? Un aspecto fundamental que hablaba Jorge Amador, que hablaba nuestro amigo Jaime Cárdenas, que se refiere desde luego al rol del municipio. Tenemos elementos esquizofrénicos en esos tres proyectos de contrato de mando único, en Morelos, en Guerrero y en el Estado de México. Son inconstitucionales esos modelos de mando único. Pero ¿quién lo ha dicho? Les tienen miedo a los gobernadores. Solamente algunos municipios en el Estado de México se negaron a hacerlo. El artículo 115 de la Constitución dice claramente que el mando está en el presidente municipal, no le puede ser quitado. Pero además ese propio artículo, y perdóname que te lo diga con un poco de petulancia, yo lo puse ahí, yo propuse que estuviera ahí, te dice cómo debe darse. Este es argentino. Sí, claro, perdóname. Te dice que debe darse en la ley la regulación del mando único, no la regulación del mando único, la relación entre la seguridad pública estatal y municipal es materia de la Ley de Seguridad Pública del Estado, no de los convenios. Muy bien, Samuel, muy bien. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Gerardo Rodríguez, director del portal México Seguridad. Gerardo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, muy buenos días. Creo que ya plantearon la situación todos mis colegas de la mesa por la que está pasando los primeros 4 meses de la administración del presidente Peña. Se compromete él en un año a dar resultados con su estrategia de prevención. Irving Baller, que ha sido profesor de algunos de nosotros, ha dicho que en temas de prevención, bien hechas las cosas, hasta dentro de 5 años se podrán ver resultados contundentes.
la inseguridad al centro del país, como bien dice Patti Olamendi, ya se está acercando, la criminalidad está acercando al DF, y es por eso que surge una estrategia llamada de escudo centro, ¿no? Dramático también para lo que nos plantea la señora Isabel Miranda de Wallace. Solamente 1 de cada 10 mexicanos está decidido a participar en asuntos ciudadanos, y de ese 1 de cada 10 mexicanos, la mitad participa en temas de la escuela y de su iglesia. Entonces, ¿qué nos dejan para participación ciudadana? A ver, Escudo Centro, Escudo Centro. Nosotros hemos querido hacer el programa de Escudo Centro con las 8 entidades federativas y ha sido imposible, porque no saben bien a bien que se les consiste. puso, pues ¿Por nadie qué lo es sabe, tener hay que Escudo Lo que Centro? pasa es que es una iniciativa de la Ciudad de México, pero están presionando a estados soberanos para que puedan blindarlo de la inseguridad, de las armas que vienen de Guerrero, de los autos robados que vienen del Estado de México, del tráfico de indocumentados que vienen por Puebla y por Veracruz. Entonces es una situación muy complicada y va a dar mucho de qué hablar la inseguridad en el centro del país en los próximos años. Pero si me lo permites, Nino, ¿cuáles son las luces que empieza a dar la administración ya con casi un periodo de 5 meses en que no ha dado la estrategia contundente integral en materia de seguridad? Dicen que es prevención, que bueno, eso fue un grave error de la administración anterior, el no haberle apostado a la prevención de la violencia y de la inseguridad. Pero aquí vamos a tener que comparar los indicadores en aquellos 251 municipios en donde inyecten los millones de pesos en materia de prevención y los resultados verdaderos. 2, hablan de que van a mejorar las capacidades de inteligencia del Estado mexicano. Mientras... O sea, van a nombrar a otras personas. Sí, mientras que la PGR... más seria usted. Mientras que la PGR no pueda ver ni en pintura las áreas de inteligencia de seguridad pública o al CISEN o inteligencia militar esté peleada con sus contrapartes civiles, pues no vamos a poder avanzar. Ojalá ya haya verdadero liderazgo de parte del secretario de Gobernación para crear lo que parece ser una Dirección Nacional de Inteligencia. Pero si va a estar liderada por los compañeros del CISEN, van a saltar de manera natural los militares y las otras agencias civiles. Tercero, hablan de regionalización. Ojalá y se pueda dar la regionalización de estrategias. Finalmente, hablan de mandos únicos y como bien dice Samuel, las pugnas ya entre municipios y estados son verdaderamente muy fuertes. Hay municipios como el de la ciudad de Aguascalientes que tienen más policías que las de la autoridad estatal. Sí. O ha habido confrontaciones a veces por la corrupción interna entre las policías, entre municipios y estados, porque unos protegen a unos malosos y otros a otros. Y finalmente se habla de la famosa gendarmería, que no es otra cosa más que, de nuevo, policías militares bajo un mando civil. Pero se habla de que serían 8,000 policías en la primera etapa de la Sedena y otros 2,000 provenientes de la Secretaría de Marina y que tendría... Es militarizar. Sería militarizar de nuevo, como hace 12 años, la Policía Federal, ante la incapacidad de los civiles para crear una policía civil. Y ahí vienen los Zetas, ¿Perdón? Y ahí vienen los Zetas. Bueno, Lasca fue el principal... Sí. Porque fue el equipo militar que mandaron a la policía. Digo, nota a pie de página. Miren, Nino, yo creo que estamos frente a un problema que todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer. Y digo todo el mundo sabemos porque yo no creo que los gobernadores y los secretarios no sepan qué tienen que hacer y cómo lo deben de hacer. Aquí la pregunta medular es ¿por qué no lo hacen? Y aquí nos lleva al ámbito político. Porque cuando la justicia pasa por la puerta de la política, se amoló todo el asunto. Mira, si ustedes recuerdan, se crea la CONAGO precisamente cuando no quieren someterse al presidencialismo. Desde ahí viene el que cada quien hacía lo que quería, como quería y cuando quería, porque ahí sí alegaron su autonomía, pero cuando quieren dinero entonces sí estiran la mano. ¿Por qué quiero ligar estas dos partes, Nino? Porque mientras no tengamos de verdad esta congruencia, embonar las políticas, que todo mundo vayamos para el mismo lugar y haciendo lo que tenemos que hacer, créeme que van a pasar muchos años y vamos a seguir igual. Yo el otro día lo hablaba con el licenciado Campa
y le decía que no entiendo por qué los políticos no acaban de ver el tema de seguridad hasta como una mina política. En el caso de Colombia, Uribe se convirtió casi en un héroe nacional porque él se metió de plano al tema de seguridad, pero lo hizo de una manera seria, profesional y de verdad yéndose incluso contra los propios malos militares. Sin García Luna. Claro, pero a ver, pero no podemos seguir echándole la culpa a quien ya no está. O sea, tenemos que ver qué tenemos y qué es lo que están haciendo. Yo concuerdo con lo que dice Pati Olamendi. A ver, es que cuando tú vas a tomar un gobierno, ya tienes que traer un plan de gobierno desde antes. Desde que tú eres candidato, traes un plan de gobierno y dices, yo voy a llegar y voy a hacer esto y esto. Bueno, hasta el día de hoy, nadie conocemos con precisión cuáles son este plan que se va a instrumentar en el tema de seguridad. No, la ciudadanía está apartada completamente, han quitado a la ciudadanía de cualquier tema que tenga que ver de seguridad, probablemente porque no les gusta que uno les diga lo que no están haciendo y además lo que está mal hecho, cosa que me parece, repito, de verdad, algo que va en contra a lo que ya habíamos ganado. ¿Gatopardismo? Pues mira, Nino, yo lo que veo es que no les gusta tener trato con la sociedad civil. O sea, la sociedad civil la quieren tener allá nada más como espectadora, pero no metida, porque como a nosotros no nos pagan ellos, no recibimos recursos de ellos y no nos pueden decir qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, por eso es que no nos quieren, porque no podemos entender que sigue existiendo el narcotráfico que hay en México, los robos de autos, la trata de personas con migración, todo lo que sucede si no es con la corrupción de la propia autoridad. Eso de verdad es algo impensable. No se podría hacer nada si no está inmersa la corrupción. Entonces, mientras no hagamos nada en el tema de corrupción, y no, estaremos como, círculo vicioso. Círculo vicioso, dándonos vuelta y tratándonos de llegar a la misma situación. Lo del tema de regionalizar la policía ya se había hecho, Nino. Esto yo no sé si no lo recuerda la gente, pero esto ya se había hecho, de poner por regiones, y tampoco funcionó, lo quitaron porque no funcionó. Entonces creo que ahí ese es un tema. Estamos repitiendo errores. Estamos repitiendo errores, Nino, porque eso ya se hizo y no funcionó. Pero además también concuerdo con lo que se dice. ¿De dónde empieza de verdad el problema? En los municipios, Nino. Los municipios es donde saben dónde está el problema, quién se dedica a qué, y son los más débiles. Es más, muchos presidentes municipales son manipulados por la propia delincuencia, opuestos por la propia delincuencia, porque así les conviene a ellos, porque son gente con la que tratan todos los días y saben dónde está la familia. Entonces, ahí tampoco se está fortaleciendo al municipio en ningún sentido, ni política, ni económica, ni jurídicamente. Entonces, si somos una federación, ¿cómo entender que dejen abandonada la parte que se construye la pirámide? Aquí estamos al revés, queremos desde el centro, desde arriba, querer permear todo abajo, cuando donde se construyen todas las políticas deberían de ser de abajo, en la gente. La gente es la que sabe, y la gente es la que tiene la información, y no se la da al gobierno porque no confía en ello. Muy bien, Oscar. Bueno, yo en principio coincido con toda la mesa en términos de la atención que se debe brindar desde el municipio. Aquí tenemos el problema de la corrupción y también de la falta de incentivos y de la capacitación. Por otro lado, también concuerdo con el tema de que de no existir una capacitación real a las policías, a los ministerios públicos, evidentemente la reforma judicial está en peligro de fracasar. Hay un elemento muy importante que a mí me preocupa. Si estamos hablando de esta confrontación entre gobiernos municipales y estatales, si estamos hablando de que esquemas de regionalización han fracasado, ¿no estaríamos nosotros, y pregunto, abonando al esquema nuevamente de un control centralizado? A mí me preocupa el comentario, porque pues si no existe una verdadera coordinación en ese sentido, estamos promoviendo que haya de nuevo un control estricto, lo que significa evidentemente un peligro hacia los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que aquí lo que coincido con el doctor Cárdenas, yo creo que tiene que hacerse una estrategia desde abajo, una estrategia de un cambio de cultura. No, esto lleva tiempo, pero tiene que haber incentivos y tiene que determinarse cuáles son los espacios a donde van a ir a dar en caso de que hubiese una evaluación efectiva de los mandos policiales, a dónde van a dar esos mandos policiales, qué espacio, qué alternativa se les va a dar. ¿A dónde van?
pues a la delincuencia organizada. Sí tienen toda la instrumentación y toda la información. Yo de lo último que me acabo de enterar es de los Monreal, pero de ahí en fuera no me he enterado así de algo que sea rápido, que sea constante, que sea una lucha permanente en contra de la delincuencia organizada o de la delincuencia común. Bueno, sí, Nino, perdón, pero es que el CISEN a quién escucha y a quién, sí, pues a los políticos. O sea, esto que no nos lo vengan a vender así como, wow, a ver, ¿por qué no detectan cuando han querido matar a una ama de casa, una familia normal? ¿Por qué? Mira, el doctor que está en el Estado de México, que se defendió y mató a un delincuente porque se cansó de que lo estén extorsionando, entraron a quererlo asaltar a su consultorio. Hoy llegan en pleno día los delincuentes a quererlo sacar y nadie lo defiende. Pues claro, es que ahí había un tema político. Sí, yo creo que el ejemplo de, perdón que me meta, Nino, si puedo tomar la palabra. El ejemplo del caso Monreal, o de los hermanos Monreal es importante porque ilustra muy bien, y aquí lo comenta la señora Wallace. ¿Qué es eso? Pues significa que la inteligencia mexicana se sigue utilizando a la antigüita, es decir, para espiar políticos o adversarios o opositores, líderes sindicales o partidistas, etcétera, pero la inteligencia no está orientada a perseguir o a prevenir o a investigar al crimen organizado ni a los delincuentes. Entonces, mientras la inteligencia de este país, los sistemas de inteligencia, no se orienten a prevenir, a evitar, a investigar al crimen organizado, pues no resolveremos el problema. Pati Olamendi. Bueno, Nino, yo creo que se han planteado cosas muy interesantes en la mesa y bueno, Jaime, no te preocupes de que no aparezcan con claridad los temas de seguridad en el pacto, porque en el pacto ni siquiera la palabra mujeres aparece. O sea, bueno, para que quede un poquito más claro de las ausencias, ¿verdad? Yo creo que hay... Maravillosa descripción del pacto, Pati. Hay Nadie dos... lo había dicho, o nunca lo había yo escuchado. No, es yo que ayer ya, escuché a María de los como Ángeles Moreno diciendo, ¿cómo es posible que no tengamos una gobernadora? Solo 4 gobernadoras. Pero ni siquiera pero, el tema, pero la palabra mujer pacto, aparece, no aparece. Sencillamente no existimos, estamos hablando del 51% de la población. Ausencias, ignorada. Además de todo, políticas machines, ¿no? Sí. O sea, todavía más dramático. Pero bueno, esa es mi parte feminista que dejo a un lado. Continuaré con la mía. Pero tiene relación, está vinculada. ¿Dónde hay la participación social si no estamos? Sí, digo, si no está en la mitad de las mujeres. Bueno, yo creo que aquí se han tocado dos temas que son muy, muy importantes. A mí me preocupa cuando no vemos la película completa. El Congreso le proporcionó al Estado mexicano 2 reformas importantes, una en materia de justicia y otra en materia de derechos humanos. Yo creo que son 2 reformas muy significativas que podrían tener una incidencia y deberían de tener una incidencia en los cambios de política pública para lograr finalmente la seguridad. Tenemos 2 reformas que van por cuerdas separadas, que nadie las unifica. Para la gente que produce o que construye temas de seguridad, de derechos humanos, sigue estando ausente de la discusión de la reforma, y para quienes dicen que trabajan derechos humanos, pues los temas de justicia parece que tampoco, no todos somos merecedores de derechos humanos, que al final de cuentas la preocupación de Samuel con el tema de Binder y los seguidores, y ojalá y la embajada norteamericana ya no siga dando tanto dinero para estas reformas tan malas. Pero bueno, creo que es un tema muy importante, es que todas las personas tenemos derechos humanos y eso tiene que verse reflejado necesariamente en la construcción de política pública. Yo no he escuchado en los temas de seguridad, insisto, mi preocupación tiene que ver con que no es posible que no podamos construir un documento medianamente serio. No hemos escuchado cómo las 4 responsabilidades que se derivan de la reforma en derechos humanos están consideradas en el tema de prevención. Es decir, prevenir, proteger, garantizar, reparar, no está, respetar, no está considerado en los temas de seguridad. O sea, es un tema que ojalá y podamos cruzarlo también. Lo otro es, no se puede hacer prevención sin transparencia. No hay transparencia, es decir, yo quiero que en esta mesa me digan ahorita quién tiene acceso a la información de cuándo y qué tipo de delitos se cometen. Tenemos la cosa esa que se llama Plataforma México, que es una broma, en donde está robo de autos, porque era lo importante. Perdonen, en este país se mata todo lo que Pati acaba de decir muy atinadamente, pero recordarle, antes teníamos infinitamente menos instrumentos, pero mayores capacidades.
y había mejores resultados. En los municipios y en los pueblos, el Ministerio Público, cuando se cometía algún ilícito, iba en ese momento con su policía a ver qué pasaba y lo hacían de inmediato. Esto daba efectivamente una mejor justicia en el sentido de que fuera más pronta y expedita. Hoy se ha complicado muchísimo todo. Hoy, como acaba de decir atinadamente el doctor Samuel González, tratan de que la policía no le den oportunidad de investigar. Y la última, lo que dice Pati, llenan las cárceles, Nino, de delitos que no deben de ser. En el DF presentamos una iniciativa y hago un llamado al doctor Mancera, y más que el doctor Mancera, a toda la Asamblea Legislativa, para que aprueben una iniciativa que pusimos, en la que les dijimos, no metan a la cárcel a los primodelincuentes y a los delitos menores, pero lo más importante, quiten la barbaridad que tienen en el código de que todos los robos que se cometan en lugar cerrado, como son los supermercados, los llevan a la cárcel. Eso fue una idea de los empresarios, quítenla, por favor. Jorge. ¿Cómo no? Desde luego yo tengo la obligación de reflexionar estas ideas brillantes y estas experiencias aquí desde el punto de vista municipal. Pero a ver, yo tengo aquí una duda. Seguro. El municipio de Nezahualcóyotl, de Monterrey, de Guadalajara y de Arcelia, ¿qué tienen? Son diferentes y estamos hablando de municipios en general siempre, ¿no? De todas maneras hay municipios pequeños y hay municipios grandes, pero pienso que lo esencial del municipio es que es la autoridad inmediata. Es decir, es la ciudadanía, es al que voy a ver. Es la ciudadanía la que lo tiene a la mano, la que lo tiene a la vista y que por lo tanto lo puede juzgar y también lo puede sancionar. Sí. Es decir, electoralmente, si no hay buenos servicios, cuando vengan las elecciones, se lo va a cobrar la ciudadanía. Fue el caso de Nezahualcóyotl en las pasadas elecciones. Yo quisiera señalar aquí que el error fundamental que está cometiendo la presente administración es la de querer borrar la autoridad y el peso de los municipios dentro de la estructura constitucional del país. Ya lo han hecho a través de los convenios en algunos estados y pretenden hacerlo en toda la República, para que luego en alguno de los periodos próximos del Congreso se materialice esta reforma cambiando los términos del artículo 115 constitucional. Y esta es una ofensiva de consecuencias enormes desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista político. No se van a hacer como el equivalente de los delegados políticos. Quieren hacer departamentos en el fondo o quieren hacer algo por el estilo a nivel de los estados, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad esto es tremendamente nefasto. Quiero decirles a ustedes que en los pasados 3 años en Nezahualcóyotl se vivió algo absurdo. El tema de la inseguridad, de la impunidad, era el tema de todos los días en los medios, y ahí estaban asesinando un proyecto exitoso de construcción de un aparato policial diferente, anticorrupción, eficaz, que hacía labores de investigación, que reducía la incidencia delictiva, y no se dijo nada. Esta también es un llamado de atención a los medios y también a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo es posible que impunemente, aquí a la orilla de la Ciudad de México, se puede estar realizando esto sin que haya ninguna protesta, ningún señalamiento? Yo creo que también nuestros medios de comunicación debieran darle más al periodismo de investigación. Cuando un buen periodista se pone a investigar hechos que están sucediendo y los da a conocer a la luz pública, la ciudadanía tiene mejores elementos de juicio y tiene mejores posibilidades de criticar al gobierno, a los que son responsables de esta situación. Y por eso, ya para concluir esta intervención, yo digo, pues hace falta que la ciudadanía participe más, y el municipio es la mejor instancia para que la ciudadanía participe. Jaime. Mira, yo creo que aquí se han dicho cosas importantes y muchas de ellas pasan por la aprobación del Congreso General, por las 2 cámaras del Congreso Federal y también por los congresos locales. Se hablaba, por ejemplo, del uso de la fuerza, decía Pati Olamendi. Bueno, hay un dictamen, ¿no?, aprobado creo que en una de las cámaras. En el año 2009, que duerme el sueño de los justos en el Senado de la República. Participó Samuel. ¿También? Sí, que regula el uso de la fuerza. Ni modo, Samuel. Y todos los días es un problema además cotidiano de las autoridades, ¿no? Lo acaban de enfrentar en la autopista del Sol, con la protesta de los maestros, en fin, ¿no? Y hacen falta los mecanismos legales e institucionales para determinar cómo debe ejercerse el uso de la fuerza pública. Se decía, sanciona a jueces y a magistrados.
Bueno, mientras no tengamos consejos de la judicatura independientes y Autónomos. autónomos, esto no va a funcionar. Si los integrantes de los consejos de la judicatura son los propios magistrados y jueces, pues van a perdonar, van a proteger. Tú fuiste, ¿verdad? Yo estuve aquí en el DF y ¿Protegiendo? no, me tuve que renunciar. No me digas. A ver, cuéntanos, Jaime. No les cuento de eso, pero me di cuenta, lo que sí me di cuenta, lo que puedo constatar. Tiene chanfle. Sí, tiene chanfle. Es argentino. Lo que pude constatar, Nino, es que el Consejo de la Judicatura, mientras no sea independiente, mientras esté controlado por los propios jueces y magistrados, tanto a nivel de entidades federativas como federal, no va a haber una actuación para responsabilizar a los malos jueces y a los malos magistrados. Comentábamos hace unos minutos antes de entrar a tu programa el tema, por ejemplo, de la reparación del daño en la nueva ley de víctimas con las reformas aprobadas. Bueno, encontramos contradicciones en la ley de amparo, ¿no? En la ley de amparo, por ejemplo, recientemente también aprobada, las víctimas están limitadas para interponer y participar en los juicios de amparo. Porque en la ley de amparo la visión sigue siendo la reparación económica y no en los otros tipos de reparación psicológica, de apoyo que debe haber. Aunque el Código Penal ya está reformado. A las víctimas. Luego está la estructura burocrática que hay arriba. Y que no entiende los procesos de cambio, ¿no? Exacto. Cómo la reforma en materia de derechos humanos pues no se ha introyectado, no se ha introducido en la cultura jurídica de las autoridades de nuestro país. Entonces, por el lado institucional, hace falta ver este problema de la seguridad pública, de la seguridad humana o de la seguridad ciudadana como un asunto sistémico, en donde una institución está vinculada con la otra y las leyes están en relación unas con otras. Pero las autoridades no lo ven así, porque se hacen compartimentos estancos, ¿no? Entonces, en esto seguridad ciudadana y no tiene nada que ver con participación social, cuando en las instancias de seguridad ciudadana o de seguridad pública debiera haber participación ciudadana, y no existe en las propias instancias para diseñar políticas, para evaluar las políticas, para aprobarlas, no hay una efectiva participación de los ciudadanos. Samuel. Mira, Nino, hay dos iniciativas que ya pasaron como dictamen a la Cámara de Senadores. Una de esas, ella se refiere desde luego a la de uso de la fuerza, pero la otra a la iniciativa relativa a, la iniciativa relativa a la Defensoría Pública de Calidad, que está regulada en el artículo 17 constitucional. Desde ahí se preveían ya todo lo que tenía que ver en materia federal, lo relativo a protección de víctimas. Tiene 3 años durmiendo el sueño de los justos, de los injustos, estas iniciativas ahí, y no hay resultados. La ley